Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo López y quiero darles la bienvenida al devocional de este día. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Es el momento de buscar al Señor, vamos a cantarle, vamos a escuchar su palabra. Así que no olvides, todos los días sábados a las 10 de la mañana, conéctate a nuestro devocional. Aún en la distancia, todos podemos unirnos y buscar del Señor. Un fuerte abrazo a todos. Padre eterno, tú has enviado a tu Hijo para sufrir en mi lugar. Tú nos has dado al Espíritu para enseñar, consolar, guiar. Que el Señor me conceda el ministerio de los ángeles para protegerme. Haz que mi propensión al mal no amortigüe el bien. Que la resistencia a la acción de tu Espíritu nunca haga que tú me abandones. Que mi duro corazón despierte a tu misericordia y no a tu ira. Y si el enemigo consigue una ventaja debido a mi corrupción, permite ver que el cielo es más poderoso que el infierno, que aquellos por mí son mayores que los que están contra mí. Levántate para mi auxilio en la riqueza de las bendiciones del pacto. Manténme alimentado en los pastos de tu palabra fortalecedora, examinando las escrituras para encontrarte ahí. Que mi cruz sea santificada, Señor. Te adoramos, eres digno. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser, sin vergüenza estoy. Tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu. Inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mi ser, saturado por tu gloria, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser, sin vergüenza estoy. Tu presencia, Señor. Bienvenido, Santo Espíritu. Inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mi ser, saturado por tu gloria, Dios. Tu presencia, Dios. Solo tú. Quiero habitar todo el tiempo en tu
Inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mi ser, saturado por tu gloria, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu, dilo bienvenido a nuestra presencia de tu habitación. Hola, bendiciones a cada uno de ustedes, alumnas y alumnos de Instituto Canción El Salvador. Es para mí un enorme privilegio poder estar con ustedes en este día sábado de nuestro devocional. Mi nombre es Jonathan Vázquez, también pertenezco al staff de Instituto Canción El Salvador, especialmente con los kids y con los teams. Se me ha dado el enorme privilegio de poder meditar en la palabra de Dios o llevar la prédica o reflexión, como tú lo quieras llamar, en nuestros devocionales. Como ya es costumbre, nuestros devocionales de cada sábado hay alabanza, adoración, pero no puede faltar la palabra de Dios. Hay algo que te quiero mencionar. Cuando yo era estudiante, yo tomaba los devocionales en canción como un break, un tiempo de descanso, un tiempo en el cual había pasado lunes a viernes y yo esperaba con ansias el sábado para mis clases, pero ese momento especial del devocional marcaron mucho mi vida, porque me animaron, restauraron muchas veces mi vida y muchas veces me confrontaron, y eso fue para mi crecimiento espiritual. Así que no dudo de que los devocionales siguen siendo los mismos. Así que yo te invito que en esta hermosa mañana puedas tener un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Si estás pasando algún problema, alguna necesidad, alguna dificultad o enfermedad física, yo te quiero dar un consejo, es que los pongas a un lado. Si te digo no te preocupes, eso no lo va a arreglar, pero sí te puedo decir algo, que pongas tu confianza plenamente en Jesús y confíes en su palabra, que su voluntad es perfecta y Él tiene el control de todo. Así que vamos a meditar un poco en la palabra de Dios, y quiero que abras tu Biblia, si la tienes ahí, en digital o papel, en 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 al 21. Te voy a dar un par de segundos para que lo puedas buscar. 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 al 21. Si ya lo tienes, dice así: Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y toda Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta
de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a meditar acerca del siguiente tema: la unción y el conocimiento. Déjenme decirles de que como todo ministerio de alabanza, como todo ministro de alabanza, hay algo que nos caracteriza, es la unción. Es esa presencia de Dios en nuestra vida tan especial, que sé que muchos hemos logrado subir en un nivel de espiritualidad porque buscamos a Dios con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, con guardarnos en integridad. Y todos la necesitamos, desde el que toca el piano, la guitarra, el bajo, el pandero, el güiro, hasta las que, si algunas iglesias tienen danza, las danzoras necesitan la unción del Espíritu Santo para tener esa gracia. Pero no solo basta con tener la unción del Espíritu Santo, hay algo que tiene que ir de la mano junto con la unción, y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo de Dios se tienen que integrar. En otras palabras que te quiero decir, si hablamos de música, la práctica sin la teoría no es nada. Es como que yo le diga a alguno de nosotros que inició desde cero del piano, usted llega a su clase del piano y su maestro de piano le diga: vaya, fulanito, tocate la melodía de Renuévame. Y él nunca había tocado un piano, no sabe ni dónde están situadas las notas musicales. Por ende, y por lógica, no va a saber cómo sacar esa melodía, en qué escala va, qué campo armónico lleva. ¿Por qué? Porque no ha tenido un estudio de teoría o conocimiento previo a la práctica. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Podemos tener la unción del Espíritu Santo, podemos ser muy prodigiosos en algo, pero si no tenemos la unción del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios juntas en integridad, va a ser muy difícil que podamos alcanzar algo, porque mientras estamos creciendo en una cosa, en otra nos estamos debilitando. Y en esta mañana vamos a meditar acerca de algunos personajes que tenían unción, el respaldo de Dios, pero no tenían el conocimiento. Por ende, sus acciones eran egoístas, eran muy malas y se desviaron de la voluntad de la cual Dios los había creado. Y tenemos otros ejemplos en el cual son personajes que tenían el conocimiento, criados en el templo de Jehová, pero no tenían la unción. La unción del Espíritu Santo significa que es esa vocecita que nos hace recordar entre lo bueno y lo malo, o lo que nos recuerda lo que es la palabra de Dios. Y nosotros como ministros de alabanza, nosotros como servidores en nuestras iglesias, es necesario que tengamos estas dos partes, tanto la unción como el conocimiento. Vamos a hablar del primer personaje. Este personaje es Sansón. Sansón representa la utilidad de un ministerio con unción, pero sin el conocimiento. Esto lo podemos encontrar en Jueces capítulo 14, versículos 5 al 6. Sansón refleja ese ministerio que tiene la unción, pero sin conocimiento. Debido a que no tenía conocimiento, hay consecuencias. Que más, Sansón tenía muchas ventajas. ¿Saben por qué? Porque tenía el favor de Dios y tenía tremendo potencial. Todos sabemos y hemos cantado ese coro en nuestras iglesias: Sansón era un muchacho igual que tú, y tenía unos molleros o unos músculos, y le hacíamos, ¿verdad? Así. Era una de las potencias y una de las virtudes que tenía Sansón. Algo más que podemos hablar de Sansón era que sus padres eran espirituales. Desde su nacimiento, Sansón fue muy especial, porque la Biblia habla y menciona que un ángel se le apareció a su madre y le explicó acerca del voto que él tenía que permanecer durante toda su vida. Es un voto que se conoce como el voto del Nazareo. Es un voto o una costumbre judía, la cual significa que ninguna tijera puede tocar su cabello, no se podía embriagar con vino, tampoco se podía juntar o acompañar o casar con mujeres que no fueran de su misma tribu o de su mismo lugar. Eran algunas de las cosas especiales que tenía Sansón, y otras cuantas cosas más, ¿verdad? Que desde su nacimiento fue de mucha bendición. Y hay tres componentes esenciales en la vida de Sansón.
Uno de ellos es que se creció con la bendición de Dios. Lo que yo les decía, el voto del nazareo significaba un respaldo especial de parte de Dios. También la singularidad de su personalidad, su fuerza. ¿Qué más? Tenía la unción especial del Espíritu Santo. De lejos se reconocía que la gracia y la unción del Espíritu Santo estaba con él. ¿Y qué más sucedía? Es que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón con poder, quien despedazó a un león. También el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder y mató a más de 30 hombres y se llevó todo. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Y hay algo que quiero que hagamos paréntesis, que un don no es igual a santidad. Sansón tenía un gran don, todos sabemos cuál era. No era el respaldo, la unción del Espíritu Santo, era su fuerza. Todos sabíamos las grandes proezas que hizo Sansón con su fuerza. Pero Sansón no tuvo una educación formal ni un mentor. Y ahora vamos a ver algunas de las razones por las cuales no cumplió su ministerio. Una de ellas fue que menospreció su herencia y violó deliberadamente cada parte de su relación. No tuvo en cuenta las prohibiciones que le habían dado desde su nacimiento. Desafió el consejo de sus padres. También fue indisciplinado, dominante por sus pasiones carnales. Confundió la libertad con libertinaje. Todo lo que hace es motivado por el egoísmo, el orgullo, el enojo y la vergüenza. ¿Qué te quiero decir con esto? De que Sansón, debido a que no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, se desvió completamente de su propósito. Era alguien muy fuerte, era notable, tenía el respaldo de Dios en algunas cosas que hacía cuando luchaba por el pueblo, pero debido a la falta de conocimiento se desvió completamente de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el problema? Fue eso, la falta de la palabra de Dios en su corazón. Saben que en la mayoría de cosas que Sansón hizo, nunca mencionó la palabra de Dios. Aparte de eso, nunca peleó por el pueblo, nunca dio palabras de ánimo. ¿Qué sucede cuando muchas veces queremos decir algo delante del pueblo de Dios y no tenemos las palabras adecuadas? Es porque no meditamos en ella, es porque no oramos en ella. Y a veces cometemos errores y a veces decimos herejías y a veces mencionamos palabras que no están en la Biblia. Y a veces el pueblo también perece por la falta de conocimiento y dice sí, amén. Así que debemos de tener mucho cuidado con ello. ¿Qué más podemos hablar acerca de Sansón? ¿Cuál es el resultado de una persona que no tiene la unción del Espíritu Santo de Dios? La gente cuestiona su autoridad y liderazgo. Parece que tiene la unción, parece que ministra bien, parece que toca bien. Y hay una famosa frase que nosotros la usamos, que no podemos ser medios cristianos, si no nos van a decir cristinos. O alguien dice no podemos andar entre camagua y elote. O si nos vamos a la Biblia dice que de una fuente no puede vertir agua dulce y agua salada, o es agua dulce o es agua salada. Si leemos la historia de Sansón, se desvió completamente, mintió muchas veces por tratar de ocultar de dónde provenía su poder. ¿Qué más? La pérdida de la unción sin darse cuenta. Sansón, todos sabemos, se metió con una mujer que se llamaba Dalila. Ella había sido contratada por el pueblo enemigo para poder saber cuál era la fuente de su poder. Y cuando él reveló la fuente de su poder, el respaldo de Dios o la unción del Espíritu Santo de Dios se apartó de él. ¿Qué más? Después de 20 años de ministerio no hay ningún resultado positivo. De nada sirvió tantas cosas que hizo. ¿Qué más? No basta solo con tener unción. ¿Sí? No basta solo con unción. No basta solo con gritar. No basta solo con usar las palabras adecuadas. O ir a YouTube y tomar las palabras más bonitas de algún artista cristiano. Levanten sus manos, hermanos, sigan a mí. Hermanos, yo siento la gloria de Dios en ese lugar. Hay alguien aquí que está enfermo y Dios lo va a sanar. Y a veces son frases bajadas de YouTube y no
de la palabra de Dios o que el Espíritu Santo haya dado por medio de la palabra de Dios. Tenemos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de Ofni y Fitness. Estos eran los hijos del profeta Elí, eran sacerdotes. Déjenme decirles que ellos habían sido criados en el templo. Ellos sabían la liturgia, ellos sabían los rituales o la terminología de cómo se desarrollaba un culto. Nosotros sabemos de memoria cómo introducir a las personas a la presencia de Dios, pero porque utilizamos tal vez frases que ya conocemos, pero tal vez no porque sea directamente tomado de la palabra de Dios o tomado de la unción del Espíritu Santo de Dios. Ellos sabían perfectamente cómo desarrollar un servicio, pero eran personas materialistas. Hicieron cosas tan malas en el templo que ustedes y yo no nos podemos imaginar. Ellos no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Sí? ¿Saben qué más? Estaban confundidos con la relación del arca del pacto. Ellos creían que la presencia de Dios era el arca, sin saber que la presencia de Dios era lo que había dentro del arca. ¿Qué más podemos hablar acerca de ellos? Era que tenían ausencia total de la unción y del poder del Espíritu Santo. Tenían el conocimiento, sabían todo perfectamente cómo desarrollarlo, pero no había la unción del Espíritu Santo. Su fin fue trágico, porque al final la mentira produjo más de 3,000 muertes en una batalla, incluyendo la muerte de estos dos personajes, de Ofni y Fitness. Y cuando llegó esa mala noticia al profeta Elí, del susto, dice la Biblia, que se fue para atrás y se desnucó. Después llegó la noticia a su esposa, que estaba a punto de dar a luz. Del susto se le vino el niño y dio a luz. Dice la Biblia que le pusieron un nombre que significa Icabod, significa la gloria de Dios es quitada. Qué terrible que más de 30,000 hombres cayeran, a la misma vez muriera el profeta Elí, y el nombre que le pusieron a su hijo, Icabod, la gloria de Dios quitada. Tenían el conocimiento, pero no tenían la unción del Espíritu Santo que los guiaba por el camino correcto. Después vamos a hablar en este momento de un personaje que complementa la unción y el conocimiento. Este personaje es Samuel. Samuel tenía identidad y tenía frutos. Todos conocemos la historia de Samuel. Su madre se llamaba Ana, su esposo se llamaba Elcana, y él tenía 2 esposas, una se llamaba Penina y la otra era Ana, pero una de las dos era estéril. Todos sabemos la historia, era Ana, pero ella oró creyendo que Dios podía concebir ese gran deseo de poder ser madre. Y todos sabemos cuál fue la promesa que dio Ana a Jehová, era entregar a su hijo después de que terminara de darle pecho. Y todos sabemos que Samuel representa la integridad entre conocimiento y la unción del Espíritu Santo de Dios. Saben que Samuel, uno de los datos importantes es que estableció las bases firmes de la monarquía teocrática. ¿Qué significa esto? Fue el primer personaje en ungir reyes en aquel tiempo. Los primeros 2 reyes, todos los conocemos, Saúl y el rey David. También en contraste con los demás jueces, cuya influencia fue regional. Saben que el ministerio de Samuel se extendió por toda Israel. También venían a consultar de todas partes. Escribió los libros de la Biblia, Jueces, Ruth y la primera parte de Samuel. Fundó la escuela de los profetas. Así construyó la formación de los profetas por varias generaciones y sus profecías se cumplían. Lo que leíamos en el capítulo 3, versículos 19 al 21, que no había palabra que saliera de la boca de Samuel que Dios dejara caer a tierra. ¿Qué significa esto? Que palabra que Samuel decía era una palabra que Jehová lo cumplía. ¡Qué tremendo! ¿Saben qué más? El ministerio de Samuel impactó su generación y muchas otras generaciones. Tuvo varios encuentros personales con Dios, desarrolló su relación con Dios, Elí fue su mentor, conoció a fondo las raíces históricas y la herencia del pueblo de Dios.
Concluyo con esto. Samuel es un claro ejemplo de lo que todo ministro de alabanza y lo que todo siervo de Dios debe ser. Sansón y los otros dos, Ofni y Fitness, son un claro ejemplo de lo que no debemos ser. Tanto la palabra de Dios como la unción del Espíritu Santo de Dios es necesaria en nuestra vida. De nada nos sirve sabernos todas las escalas, todos los acordes, tocar muy finos, muy bonitos, pero no tenemos el temor de Dios en nuestra vida. No tenemos el temor de que cuando vamos a subir al altar nos encontremos bien delante de Dios. Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios, al momento de estar frente a una situación en la cual podamos pecar en contra de Dios, vamos a saber cómo actuar, vamos a saber el conocimiento entre lo bueno y lo malo, y no vamos a caer a la tentación, sino que vamos a actuar así como Jesús lo hizo. ¿Se recuerdan que Jesús, después de haber ayunado 40 días, el diablo se le presentó en el desierto y lo empezó a tentar, y él respondió con la palabra de Dios? Joven, adulto o cualquier edad que tenga, usted que me está mirando, querido alumno de Instituto Canción, nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida y la unción. Es como la teoría y la práctica. La teoría es la palabra de Dios y la práctica es la unción del Espíritu Santo. Que cuando nos encontremos delante de las personas, cuando nos escuchen hablar, lo que salga sea la palabra de Dios, y la unción del Espíritu Santo va a ser como ese plus. Por eso cuando vayamos a cantar y lo hagamos y busquemos alabanzas que tengan Biblia y no tengan cualquier otra clase de palabra repetida, las personas van a ser sanas, las personas van a ser libres, las personas van a ser restauradas y va a haber sanidad y libertad a donde quiera que nos encontremos. Así que yo te invito de que podamos tener estas dos cosas en nuestra vida. De nada nos sirve estar aprendiendo y acumulando tanto conocimiento, pero no tenemos ese temor de Dios en nuestra vida, que lo da la unción del Espíritu Santo de Dios, vamos a fracasar tarde o temprano. Si hay algo que nos puede ayudar a avanzar y algo que nos puede ayudar también a detenernos, a no caer, es la unción del Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra de Dios. Así que ha sido un gusto haber compartido la palabra de Dios y espero que el mensaje haya sido claro en este hermoso día. Así que ha sido un gusto y que el Señor te bendiga.